Bueno, ¿cómo andan? Buenos días para todos y todas, espero que todo bien. Algunos avisos parroquiales antes de dar inicio a la clase virtual. Quiero que sepan que desde el día de ayer fue jueves, hay una lista de reproducción en el canal de YouTube, que es un canal nuevo que armamos con el Departamento de Ciencias Sociales. Una lista de reproducción que es de cuarto año. Para que puedan acceder les voy a dejar el link en el Sendra, ¿sí? Van a poder acceder y van a poder ver todas las clases desde la primera que di audiovisual hasta el día de hoy. Aviso número 1. Aviso número 2. Nos vamos a estar encontrando de manera virtual el día jueves de la siguiente manera y organización. Yo les voy a estar mandando un mail, un link al mail que ustedes armaron para la escuela, que Eugenia les habrá estado pidiendo o alguno de los preceptores, y van a recibir el link minutos antes de lo que va a ser nuestra reunión, que después les voy a dejar la hora en lo que va a ser el Sendra, es decir, 10 minutos antes de la reunión aproximadamente. Estén atentos y atentas que les voy a estar mandando ese link para que ustedes puedan acceder a una aplicación, o bien por Google, que se llama Hangout Meet, ¿sí? Después yo les voy a dejar todo ahí, lo pueden descargar del Play Store. La idea es que nos encontremos de manera virtual. Ustedes van a acceder a ese link y van a poder ingresar a la reunión, ¿sí?, que voy a armar para que podamos encontrarnos. Lo vamos a hacer mitad de curso por un lado, mitad de curso por el otro. Y la idea es debatir, charlar, intercambiar opiniones sobre todo el contenido que venimos viendo hasta el día de hoy. ¿De qué se trata esto? De la famosa mesa redonda que yo les había hablado la otra vez y que, bueno, por razones especiales nos está quedando un poco atrás, ¿no? Ojalá que las podamos retomar, porque me resulta muy interesante poder escuchar opiniones, ¿no?, sobre lo que están viendo. Así que bueno, es una manera de enriquecer un poco el contenido virtual que les voy dando. Por ende, vayan repasando esa lista de reproducción con las clases, sobre todo aquellos y aquellas que no las hayan visto, ¿sí?, en la medida de lo posible. Si pueden hacerlo sería genial. Vayan viendo los cuadros que les pasé. Necesito también saber a ver cómo están recibiendo todo esto, ¿no? Las clases, cómo están recibiendo los textos, las imágenes, si hay alguien que tiene algún problema, ¿sí? Entonces la idea es poder ponernos un poquito en consonancia con eso, que es tan importante. Porque uno puede estar hablando 20 años seguidos, ¿no?, pero el resultado es lo que ustedes reciben. Y bueno, en esta forma de interactuar por medio de algo virtual, el encuentro virtual va a ser sumamente importante. Entonces, bueno, la cantidad de personas que podamos sumar sería excelente. Lo vamos a hacer de una manera organizada. Después yo les voy a dar un texto con las pautas también en el Sendra, de cómo nos vamos a organizar ese día. Bueno, nos habíamos quedado con lo que había sido el mitrismo y la guerra del Paraguay, tan importante, ¿no? La guerra del Paraguay, ¿por qué? Porque nosotros hablamos de un contexto en donde empieza a funcionar una dinámica regional que, para entenderla, también tenemos que entender qué movía a la organización del Estado Nacional que nosotros estuvimos construyendo, ¿no? Un Estado Nacional que se viene organizando y mediante el cual la guerra del Paraguay viene a ser como una especie de fundamento militar de lo que es la organización del Estado y el funcionamiento de, entre comillas, lo nacional, ¿sí? Porque la guerra del Paraguay va a generar que se incremente de tal modo el presupuesto militar hacia una causa nacional que incluso hasta los federales van a apoyar. Entonces ese ejército que empieza, vamos a poner con las milicias de 1806 en las invasiones inglesas, que gradualmente se va haciendo, ¿sí? Ustedes recuerdan que en las milicias había participado gente del común del pueblo, que bajo el mando de Liniers empieza a adquirir una posición en la sociedad que antes no tenía. Y ese ejército es el que se va a ir formando, ¿no? Después vamos a tener los granaderos de San Martín. La organización militar que le da San Martín a la estructura del ejército es fundamental en el cruce de los Andes. Un ejército organizado
con una paga, entre comillas, digna, ¿no? Pero con una paga. La organización profesional que le da San Martín a ese ejército. Y en lo posterior, otro hito del ejército va a ser la concentración de Urquiza como poder militar, ¿no? Y ahora es ese ejército el que va a participar también de lo que va a ser la Guerra del Paraguay, para el cual se incrementa el presupuesto a un alto nivel que no había sido visto hasta ese momento jamás, ¿no? Entonces sale muy erguido esto de lo nacional, presupuestariamente hablando, para el ejército, ¿no? Pero que va a sufrir sendas consecuencias en el medio, ¿sí? De lo que va a ser sobre todo la Guerra del Paraguay. Entonces digo, bueno, esta causa que acá vemos la faceta más contradictoria de Urquiza, ¿no? Apoyando a Mitre o apoyando al Estado, ¿sí? A la causa nacional, desde el federalismo. Recuerden ustedes que Urquiza, ¿sí? Había perdido el poder justamente con Mitre, y que durante mucho tiempo había sido un dolor de cabeza esto de las dos repúblicas, por un lado Buenos Aires y por el otro la Confederación Argentina, liderada por Urquiza. Y una Buenos Aires que se termina sumando ahí al final, pero que en realidad ya vimos cómo terminó la historia, ¿no? Entonces a los federales, ¿sí? A los urquicistas sobre todo, les llamó muchísimo la atención esta posición de él, relativamente hablando de la guerra, ¿no? Acá tengo algunas cosas anotadas, pero quería hacer hincapié en esta dinámica regional que conlleva un entendimiento, ¿no? Porque en Uruguay nosotros hablábamos también de lo que eran los partidos políticos, ¿no? Que después vamos a hacer mucha mención de los partidos políticos, que me interesa que entiendan la dinámica y cómo se van creando los partidos políticos en la Argentina, en esta causa nacional, sobre todo unitarios y federales, a de repente peronismo, ¿no? Muy lejos en el tiempo, pero para entender la dinámica y el funcionamiento, en Uruguay también existía una división de partidos, y eran los blancos y los colorados. Por un lado teníamos a los colorados, ¿sí? que en realidad respondían a causas más conservadoras respecto de los blancos. Fíjense esta dinámica: los blancos estaban más afines a los pensamientos federales en la Argentina y más afines a los pensamientos de Solano López en Paraguay. Y al revés también, ¿no? Solano López con los blancos, Urquiza con los blancos. Y los colorados eran más afines a los pensamientos conservadores y mitristas, ¿no? Sobre todo. Y más afines a los pensamientos del Brasil. Entonces acá se empieza a dar esta dinámica y esta funcionalidad de cómo se culmina en algo que llamamos la Guerra del Paraguay. Porque, por ejemplo, para deponer al partido blanco que había triunfado en Uruguay, el Brasil realiza una invasión que depone a ese gobierno en favor de los colorados, que a su vez también actuaban por cuenta propia con Venancio Flores, ¿sí? Que termina con esta alianza con el Brasil de deponer al gobierno blanco. Cosa que Solano López dice: yo no voy a aceptar de ninguna manera ningún tipo de invasión sobre el Uruguay, y marcha sobre el Brasil. Para marchar sobre el Brasil tiene que estratégicamente pasar por la Argentina, ¿sí? Para elaborar una estrategia digna de ser llevada adelante, cosa que Argentina con Mitre se declara neutral, pero a la vez no permite el paso de Solano López por la Argentina. Entonces Solano López termina invadiendo el Mato Grosso sin pasar por la Argentina. Pero eso conlleva también a un ideario de alianza que se va a dar por cuestiones más personales, ¿sí? En apoyo entre lo que es el Brasil, la Argentina y el Uruguay, ¿sí? Que terminan enfrentándose a Paraguay. Entonces le hacen una especie de pinza, ¿sí? Que lo termina encerrando. Solano López había sido aconsejado por su papá, que como recuerdan ustedes era el anterior gobernante del Paraguay. Había sido aconsejado en que se mantuviera fuera del conflicto, porque una guerra con tres naciones sería muy complicada. Bueno, Solano López tenía esto de visceral que no lo pudo contener, ¿no? Voy a leer algo a consideración. Esta compleja trama de relaciones era muy sensible a los cambios políticos en cada uno de los países involucrados.
en 1862, se produjeron varias novedades. En el Brasil, los liberales desplazaron a los conservadores en el gabinete del emperador Pedro II. En la Argentina se produjo la unión definitiva entre Buenos Aires y la Confederación bajo la hegemonía de la Primera y la presidencia de Mitre. Y en el Paraguay fue designado presidente Francisco Solano López. Esta modificación de la ecuación política regional repercutió en el Uruguay, donde pronto se reactivó la larga disputa entre los dos partidos rivales, los blancos en el poder y los colorados. ¿Sí? Los conflictos entre blancos y colorados se remontaban a las primeras décadas del siglo XIX en una confrontación que involucraba además tramas de vinculación y alianzas de alcance regional. Regional en el sentido complejo de lo que yo acabo de explicar hace un rato. ¿Sí? Entonces, para que tengan el nivel de alianzas y de búsquedas político-ideológicas que se llevaban adelante en ese contexto. Piensen que nosotros estamos hablando de un Estado nacional argentino que se está organizando, que empezó no muy lejos en el tiempo y que ya se estaba enfrentando a una guerra feroz, que para Mitre era un trámite, ¿sí? Que Mitre decían, bueno, en 24 horas estamos de nuevo, ¿sí? No fue así, no fue así. De hecho, el pato lo va a terminar pagando Sarmiento cuando asuma la presidencia de la nación. Punto aparte, Sarmiento, la pluma más digna, la pluma más, no me sale la palabra, la pluma más virtuosa de la Argentina, ¿sí? Fue capitán durante la guerra del Paraguay y ha perdido incluso hasta un hijo en esta guerra, ¿sí? Pero también es uno de los máximos beneficiados con la guerra del Paraguay a nivel personal. Pero, a ver, hay una cuestión de doble vara con Sarmiento, porque nosotros vemos a un Sarmiento virtuoso que escribe, un Sarmiento virtuoso que desarrolla escuelas, un Sarmiento virtuoso que habla en pos de la educación, y tenemos al otro Sarmiento que habla de la barbarie, pero hay que poner en contexto para analizar la figura de Sarmiento, ¿no? Y pensar en esta doble vara en lo siguiente: cree en la guerra del Paraguay y participa activamente con su cuerpo. A cuento de esto, me hice tantas anotaciones. Tengan paciencia, lo que les pido. Las moscas. Sobre las moscas escribía el capitán Sarmiento: nuestro tormento constante son las moscas, hay tantas que cuando sopla el viento se elevan en nubes semejantes a las mangas de langostas de San Juan. En la noche descansamos por fin de tal molestia. Se estaba preocupando en plena guerra Sarmiento por las moscas, pero es un testimonio de su participación en la guerra y lo que él está escribiendo, lo que está viviendo. Pellegrini también, ¿no? Que Pellegrini vamos a ver más adelante. Nubes interminables de moscas hacían insoportable la vida en horas del día, y al caer la noche, mangas de mosquitos zancudos, de grillos, de vinchucas hacían oír sus zumbidos y chirridos irritantes con que parecían llamarse e invitarse al festín de la sangre. Sangre, ¿sí? Justamente la palabra que es lo que se derrama durante la guerra del Paraguay, ¿sí? Bueno, como decía que me anoté tantas cosas. Esta brevísima referencia al preludio de la Gran Guerra refiere solo a las principales actitudes de las partes involucradas. En los 22 meses transcurridos entre el desembarco de Flores, Venancio Flores, y la invasión al Mato Grosso, la de Solano López, pero no da cuenta de las razones de cada una de ellas ni de la dinámica de las acciones y reacciones de los actores. La dinámica es lo que yo hablaba al principio, la dinámica regional. Si bien la rivalidad interestatal y la pretensión de cada gobierno de afirmar su soberanía e influencia regional y asegurar sus fronteras pueden considerarse motivo suficiente de las fricciones entre ellos, no alcanzan sin embargo para explicar por qué condujeron a una guerra que la mayor parte de los involucrados no parecía haber previsto ni buscado. Quiere decir que en esta dinámica funcional de lo que era la región, mientras la Argentina se declaraba neutral pero a la vez no le permitía el paso a Solano López, estaba significativamente participando en favor de los otros, ¿sí?
se hace parte de una guerra que se ve venir pero que no se puede parar. Mientras en cierta medida los federales se ponían en contra, ¿sí? Por eso llama tanto la atención lo que Urquiza, ¿sí? Propone, o lo que Urquiza dispone para apoyar la causa nacional. Yo creo, pensándolo desde mí, que tiene que ver con una cuestión en la cual Urquiza, fundador del Estado Nacional sobre bases de Alberdi, en esta creencia de que el Estado tenía que funcionar de manera homogénea, ¿no? Entiende que el apoyo a la causa de la guerra con el Paraguay es parte de hacer a ese Estado, ¿no? Hay que apoyar entonces a Mitre hoy, que es el líder, ¿sí? Y bueno, ahí es una cuestión política, ¿no? Más que nada también. El 1 de mayo de 1865 la Argentina firmó el Tratado de la Triple Alianza con el Brasil y el Uruguay, por lo cual los signatarios contrajeron una alianza ofensiva y defensiva en la guerra provocada por el gobierno de Paraguay. En la guerra provocada por el gobierno de Paraguay, porque se basan en que cuando Argentina apoya neutralmente o denodadamente a los otros dos gobiernos, ¿sí?, Solano López le declara la guerra también. Y acá viene esta cuestión, ¿no? Cuando dice ofensiva y defensiva, ¿sí?, está haciendo caso de lo que referíamos recién, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la alianza que se va a dar entre estos tres gobiernos en contra de un Paraguay que, se había cerrado hacia adentro. ¿Se acuerdan que yo les conté? Paraguay se cierra hacia adentro, ¿sí?, hace una política proteccionista, hablando de economías, ¿sí?, y hace una política sin la necesidad de recurrir a factores externos. Entonces la pregunta principal del gran capitalista del momento, que era Inglaterra, es: ¿cómo puede ser que este país tan chico en América no necesite de nosotros como nos necesita Argentina, como nos necesitan todos? Incluso para crear ferrocarril. Y bueno, ahí es donde viene este apoyo político también y económico de parte de Inglaterra, que se cobra en gran parte, ¿sí?, con los intereses de estos tres países, sobre todo de la Argentina. Por eso yo decía el otro día, Argentina es uno de los grandes perdedores de la guerra del Paraguay, porque ni siquiera territorialmente logra concentrar beneficios. Por acá tengo más anotaciones. Entre los jóvenes voluntarios a incorporarse en las filas para pelear en el Paraguay, encontramos figuras que más tarde tuvieron destacada actuación política de diferentes partidos, tales como Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Bonifacio Lastra, estoy leyendo los más importantes, Miguel Cané, otra pluma muy importante de la Argentina, Miguel Cané participando en la guerra, Carlos Pellegrini, Olegario Ojeda, Francisco Paz, hijo del vicepresidente, Domingo Fidel Sarmiento, bueno, que es Dominguito, ¿no?, hijo adoptivo de Sarmiento, y que después el hijo de Sarmiento va a perder la vida. Entonces así es como nosotros vamos construyendo una Argentina que se está creando, que se está organizando, pero que termina, repasando de nuevo, que termina asumiendo una cuestión de pérdidas tan fundamental que van a llevar al ocaso, al ostracismo, a la figura de Mitre, que nunca más va a poder recuperar el poder, y que después Mitre se va a ver participando de lo que va a ser la Unión Cívica, ¿sí?, como parte de una vieja guardia de personajes que la Unión Cívica va a tomar en sí misma para construir entre jóvenes y viejos, entre comillas, un partido político, ¿no? Que después eso lo vamos a charlar, porque Mitre, ¿sí?, fue parte de la formación de la Unión Cívica, que hoy conocemos Unión Cívica Radical, ¿sí? O sea, fíjense cómo se va construyendo un hilo de alianzas entre el Estado. La figura de lo que es la pérdida, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene que ver con el Estado Nacional, la pérdida del poder político, es muy significativa también, porque, la sangre económica que sale de la Argentina para poder solventar la guerra del Paraguay viene a cuento de que
la mayor parte del presupuesto del Estado se concentra en el sostenimiento de un ejército que está peleando una guerra imposible para un Estado que se está formando. Entonces, entender la guerra del Paraguay también es entenderla, mejor dicho, desde sus muertos, ¿no? Y desde la consecuencia final, que es esto del ejército. ¿Por qué? Porque desde Urquiza presidente, en adelante vamos a hablar hasta Irigoyen, no hay otra forma de dominio que no fuera la de personas que habían participado del ejército. Yo nombré a Pellegrini recién, ¿sí?, participando de la guerra del Paraguay, y Pellegrini también va a ser presidente. Entonces, hasta que llegue Irigoyen en el 16, realmente no hubo nadie que, incluso Sarmiento, tuviera una presidencia que no fuera de índole militar, ¿sí? Ya vamos a hablar de Roca, que es muy especial, ¿no?, hablar de Roca. Bueno, Mitre acá, con las cosas que tengo anotadas, también va a tener diferentes tipos de polémicas, ¿sí?, y que las va a tener en lo posterior. Mitre se va a transformar después de abandonar la presidencia, mejor dicho, después de ya dejar el poder de la presidencia. Mitre se va a transformar en historiador, en pensador, en analista político, y bueno, va a participar de lo que va a ser la UC, ¿no? En ese contexto, a Mitre también le acarrea una pérdida funcional del poder, ¿sí?, porque el deterioro que va a sufrir la Argentina y los pedidos públicos porque se terminara esta guerra atroz eran respondidos desde el panfleto político que tenía Mitre, que es el diario La Nación. La Nación es el mismo diario que tenemos en la actualidad. Entonces Mitre, fundador de ese diario, utilizaba su panfleto político para justificar una guerra que la sociedad ya estaba viendo como algo ya innecesario, ¿sí? Entonces se preguntaba a la sociedad, ¿para qué seguir con esto? El tema es que en la alianza se había significado que no se podía ninguno declarar la paz unilateralmente, entonces tenía que haber una concordancia entre todos. Por eso digo que el final de la guerra le va a llegar a Sarmiento. Estaba buscando unas estadísticas que yo tenía por acá, y que acá está. Bueno, fíjense, paraguayos muertos, 6.000, heridos 7.000, pérdidas totales 13.000. Los aliados, muertos 996, heridos 2.935, pérdidas totales 3.931. Argentinos 126 muertos, heridos 480, pérdidas totales 606. Los brasileños 737, 2.292, 3.029, uruguayos 133, 480 y 603. Hay que medir las proporciones de los territorios, ¿no? Vamos a la cantidad, ¿no? Cantidad conjunto, pérdidas totales, 13.000 los paraguayos, 3.900 los aliados, ¿sí? Fíjense lo significativo. Se perdió el 90, no quiero decir una barrabasada, entre el 80 y el 90% de la población masculina en el Paraguay, incluyendo niños, que también fueron a pelear a la guerra contra la Triple Alianza. Entonces, cuando uno hace ese análisis de un país, ¿no?, como el Paraguay, que está progresando en una región y de manera tan importante, cuando uno se pone a analizar el contexto social de esas pérdidas, cuando uno se pone a analizar en pos del progreso, qué es progresar, fíjense que se concentra gran parte del presupuesto en un ejército que va a pelear una guerra que supuestamente duraba 24 horas. Y es un presupuesto que se podía haber asignado, ¿sí?, para poder crear un proteccionismo hacia adentro, económicamente hablando, como lo había hecho en forma de ejemplo el Paraguay. Dato de color, o sea, nada que ver con esto. Vamos más adelante en el tiempo, Segunda Guerra Mundial, que ya lo vamos a ver. Después, cuando termina la guerra,
que Estados Unidos toma la gobernación del Japón y lo desarma militarmente, Japón invierte en tecnología. Japón, que era uno de los países más devastados, más destruidos, desnutridos económicamente, y Argentina, que era potencia. Cuando Japón toma esa decisión, se transforma en potencia y Argentina baja. ¿Sí? Fíjense la importancia de lo que puede significar un presupuesto mal destinado. Espero haber sido claro, no tienen que estar totalmente de acuerdo con lo que yo digo, por eso los quiero debatir online, los quiero ver en vivo, las quiero ver en vivo y charlar sobre todas estas cosas, así que bueno, los estaré viendo y las estaré viendo, esperemos que el jueves y que salga todo bien, nuestros primeros intentos. Un abrazo enorme, la verdad que se las extraña muchísimo. Saben que esta es mi vocación, pero más allá de eso, cuando uno tiene un ida y vuelta, cuando uno tiene la contentura de poder ir a clases y poder charlar con las voces más jóvenes, se lleva muchísimo contenido a la casa y bueno, eso es lo que más se extraña y se siente de hablarle a una cámara. Un abrazo grande, saludos.